Hermanos, vamos a escuchar el sermón de este domingo 17 de marzo del año 2019 y como lo dije a la hora de la clase, nos acompaña nuestro hermano Tomás Alonso, su esposa y su familia, sus hijos, vamos a tener el privilegio de que él nos dé el sermón este día. El hermano Tomás Alonso es predicador de la iglesia en el Guayabal, que está en la parte oriente, como digamos a una hora de aquí, de Ciudad Berlioz. Pero el hermano Tomás Alonso ha hecho mucha obra del Señor desde hace ya 20 o más años. Él también es parte del coro Yeshua Zoe, y es el que lleva la primera voz, tiene ese don. Uno de sus hijos también ha heredado eso, así que nos vamos a deleitar en estos momentos pues con la palabra de Dios que él nos va a presentar, pero antes lo vamos a poner en las manos de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque estamos reunidos como iglesia y continuamos alabándote en espíritu y en verdad. Y ahorita ponemos en tus manos que a través del Espíritu Santo dirijas a nuestro hermano Tomás Alonso en la presentación de tu divina palabra. Sabemos, Señor, de que todo lo que hacemos como adoración es para honra y gloria tuya, y que sirva para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones a todos en esta hermosa mañana. Amén. Uno. Ahí está. Tenemos audio. Muy bien. En esa preciosa oportunidad que Dios nos concede, hermanos, de estar en su presencia, quiero invitarles a que meditemos en nuestro sermón, Nombres escritos en los cielos. En Lucas capítulo 10 vamos a estar usando bastante la palabra de Dios, citando bastante la palabra de Dios para este tema. Y ojalá que los que nos ven a través del internet puedan meditar profundamente acerca de lo importante que es tener nuestro nombre inscrito en los cielos. Amén. En Lucas 10:17 nos dice que los apóstoles, los discípulos en aquel entonces, Jesús los mandó de aldea en aldea por todo Israel a que anunciaran la venida del reino, y les dio poder para echar fuera demonios y hacer sanidades. Y dice la escritura en este versículo, Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero note usted algo muy importante en el versículo 20, la respuesta del Señor. Pero no os regocijéis, dijo Jesús, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hermanos y amigos, el gozo
el gozo supremo para todo ser humano, para todo cristiano, para todo servidor, debía ser para él lo más importante, no los milagros, no el efecto de la obra, sino lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, lo más importante debía ser entender que sus nombres estén inscritos en el cielo. No hay nada más importante que eso, no hay nada que valga más que tener nuestros nombres inscritos en los cielos. Es más importante, dijo Jesús, que los milagros. Recordemos que entre todos estos estaba incluso Judas. Judas, el que más tarde vendió al Señor por 30 monedas de plata, ¿verdad? El precio de un esclavo. Y él hizo milagros y estuvo con todos estos llevando a cabo esta obra. Y seguramente también venía el regocijado, pero lamentablemente Judas no está entre los que han de habitar el cielo, porque él jamás olvidó, ¿verdad?, lo importante que era el punto que Jesús señaló. Algunos profesan hacer milagros, ¿verdad? Y déjenme decirles que muchos van a ser decepcionados en el día final de la historia. Pues Jesús dice en Mateo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero qué fuerte declaración la de Jesús. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vivimos tiempos en los cuales las personas andan más por vista que por fe. Quieren ver milagros, quieren ver, hay eventos que se programan, ¿verdad?, de sanidad, como que pudiéramos arbitrariamente meter en un itinerario o en un programa al Espíritu Santo para que haga milagros, para que saque demonios de las personas, y hay una expectación grande en cuanto al tema hoy en el mundo religioso. Pero fíjese qué importante darnos cuenta de que eso no es lo que pesa en la presencia de Dios. Lo más importante es tener inscrito nuestros nombres allá en los cielos, porque no sea que el Señor nos diga al final, apartados de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Y vemos que hacían milagros, echaban fuera demonios, hicieron tantas cosas, ¿verdad? Más sin embargo, estaban lejos de tener, ¿verdad?, ese derecho de entrar en el cielo. Hermanos, es un honor grande echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar, hablar en lengua, tener talentos y habilidades especiales, preparación académica, riqueza, influencia, poder. Todo eso es un honor grande, pero es un honor mucho más grande tener su nombre inscrito en los cielos. La pregunta es, ¿lo tenemos? La Biblia dice que Dios tiene un libro en el cual están inscritos los nombres de nosotros. Y en Apocalipsis 22 dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde, el cual es la muerte segunda. Mire qué importante. Entonces, es importante, queridos hermanos y amigos, ser aprobados por Dios. Ser aprobados por Dios. Mire, ser recibidos por Dios. Los nombres, hermanos, son lugares prominentes. Sabemos pues que hay nombres de personas famosas que se mueven a través de la televisión. Hay monumentos que se han hecho en nombre de personalidades, ya sea políticas, ya sea artistas de fama internacional. Aparecen en grandes shows, o personalidades del gobierno, o grandes universitarios, ¿verdad? Artistas, actores. Vemos pues nombres por todos lados. Entonces el anhelo de millares de personas, de millares de hombres y mujeres, es tener sus nombres allí inscritos en
lugar, tener una estrella allá en Hollywood, ¿verdad?, donde esté su nombre, eso es lo más grande para ellos. Hasta besan el piso donde esté esa estrella, ¿verdad?, el paseo de la fama. Mas sin embargo, qué triste es, ¿verdad?, darnos cuenta que no se anhela tener el nombre de ellos inscrito en el reino, en el cielo, ¿verdad? Es incomparable tener el nombre nuestro inscrito en los cielos. Deberíamos volver nuestra mirada hacia las cosas que realmente importan más. Por ejemplo, los cristianos hebreos, allí en el capítulo 12 del libro de Hebreos, queridos hermanos, en el versículo 23, dice el Espíritu Santo a los hebreos, note usted por qué es más honorable, más importante, más de peso el tener nuestros nombres inscritos en los cielos. Dice el versículo 23 que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos, miren, en los cielos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Wow, ahí radica la importancia, queridos hermanos y amigos, de tener nuestro nombre inscrito en el cielo, más que tener un nombre de fama, de prestigio aquí en esta tierra. Pero ¿qué hicieron estos para tener sus nombres inscritos en los cielos? ¿Qué hicieron? Bueno, ¿cuándo fueron inscritos ellos en los cielos? Son dos preguntas muy importantes que queremos responder a continuación. En primer lugar, lo primero, ¿verdad?, que debemos contestar es, ¿qué hicieron para tener sus nombres escritos en los cielos? Lo primero que nos presenta la Escritura, que para que nosotros podamos estar inscritos en el libro de Dios, necesitamos obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera de cómo poder ser inscritos en el libro de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38, después de que el apóstol Pedro ha predicado valientemente y con todo el poder del Espíritu Santo el primer sermón del Evangelio, luego de la venida del derramamiento del Espíritu Santo, que les dio poder para testificar, aquella concurrencia, aquella multitud que estaba en Jerusalén, preguntaron en el versículo 37, ¿verdad?, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hemos de hacer para ser salvos, para que nuestro nombre esté inscrito en los cielos? Mire, el apóstol Pedro les respondió, y sin duda todos los apóstoles respondieron igual: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, en la autoridad dada por Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos damos cuenta rápidamente que el arrepentirnos y el bautizarnos nos llevan a recibir el perdón de los pecados y a recibir también el don del Espíritu Santo. En el versículo 41 del mismo capítulo leemos: los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados. Y note el versículo 47, la parte B. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo uno es añadido a la iglesia? Bueno, vemos claramente en el 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y luego el verso 47 usa las mismas palabras, diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces llegamos a una conclusión. Estas personas, para poder tener su nombre escritos en los cielos, obedecieron el Evangelio. La obediencia al Evangelio. Jesús mandó a predicar el Evangelio a sus apóstoles y por extensión a nosotros, a la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16. Entonces encontramos, hermanos y amigos,
lo que ellos hicieron para poder, ¿verdad?, tener sus nombres inscritos en el libro de la vida. A los filipenses el apóstol Pablo también escribe en el capítulo 4, versículo 3, libro que estamos estudiando con nuestro hermano Alexander en la primera hora. Escribe estas palabras el apóstol: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Amén. En el libro de la vida. Fíjense, algo bien importante es que el ser añadido a la iglesia es lo mismo que estar inscrito en el libro de Dios. Porque en la iglesia están todos los salvos. No se puede ser salvo si no se está en la iglesia. En la iglesia están los salvos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Jesús salva su cuerpo, ¿verdad? Y es ahí donde están todos estos grandes guerreros, mujeres de Dios, ¿verdad?, que han combatido fuertemente en la difusión del Evangelio. Y valga la pena recordar que marzo ha sido declarado por la UNESCO, ¿verdad?, como el mes de la mujer. Y sin duda nuestras mujeres en la iglesia son muy importantes, ¿verdad? Mando un saludo a ellas y una bendición para todas, porque ¿qué haríamos sin nuestras hermanas en la congregación que nos apoyan tanto en los ministerios, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente. Y vemos pues que ellas están inscritas allí en ese libro, ¿verdad? En ese libro de Dios, miren, como siendo parte de la iglesia del Señor. Pero ¿cuándo fueron inscritos sus nombres en el libro de la vida? ¿Y cómo fueron inscritos, verdad? Es diferente cuándo y cómo. Cuándo es el tiempo y cómo es el método, la forma como uno viene a ser inscrito. Ya que hoy en día conocemos, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de evangelios. Y como, bueno, el apóstol Pablo aclara en Gálatas 1:6, ¿verdad? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban el evangelio de Cristo, es decir, que trastornan la verdad, que enseñan planes de salvación nunca antes anunciados ni por el Señor Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por ningún miembro fiel de la iglesia de Cristo que se estableció en Jerusalén en el año 33 de la era cristiana y que ha venido a través de los tiempos, gloria a Dios, manteniendo la verdad hasta el día de hoy. Bueno, en primer lugar fueron obedientes al Señor, ¿verdad? Fueron obedientes al Señor. Y vemos un ejemplo en Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15, encontramos el ejemplo de una gran mujer, ¿verdad? Volvemos otra vez al tema de las mujeres, marzo, el mes de la mujer. Mire, Lidia, que dice la Escritura que era una vendedora de telas de reyes, una mujer que preparaba telas especiales, telares especiales. La púrpura era una tela preparada especialmente para los reyes o para la gente pudiente de la época. Y dice que Lidia estaba atenta al Evangelio. Ella estaba ahí, seguramente ni le estaban predicando a ella, pero ella estaba escuchando el Evangelio. Mire, y dice que Dios abrió el corazón de esta bella mujer, mire, y ella creyó en el Evangelio y fue bautizada. Fue bautizada. ¿Cuándo esta mujer, ella recibió la salvación? Bueno, cuando fue bautizada. El Señor en Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 y 16, es claro cuando dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere. Entonces no solamente hay que creer, como dicen algunos, ¿verdad? Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Hasta ahí se queda. Pero hay algo más que dice la Escritura en los ejemplos que vamos a ver. Pero vemos acá que el Señor dice, ¿verdad? En Marcos 16, versículos 15 y 16. El 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese y, ¿verdad?, se enfatiza de que hay algo más que hacer. No solamente creer, ¿verdad? Es importante en el plan de Dios oír el Evangelio, creerlo, confesar, arrepentirse y ser bautizado.
no podemos dudar de que todo es importante, pero algunos omiten el bautismo porque dicen que uno es salvo cuando solamente ha creído en el Señor, ¿verdad? Algunos hacen una oración de fe que es bien conocida, ¿verdad? Que se viralizó en el mundo religioso, ¿verdad? Que básicamente es una oración que se inventó o nació despuesito, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, por un famoso evangelista de proyección internacional que hacía sus cruzadas evangelísticas, cuyo nombre me reservo, ¿verdad? De ahí nace esa oración y todos la adoptaron como para hacer un modelo y que de esa manera es más fácil para que las personas acepten al Señor. La oración auricular, ¿verdad? Del pecador. Entonces, pero vemos la Escritura claramente. Lidia oyó el Evangelio, creyó, pero no solo se quedó allí, sino que fue bautizada inmediatamente para recibir el perdón de pecados, sin duda para recibir la salvación y para ser añadida al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuándo ella fue perdonada? ¿Cuándo fue ella añadida al cuerpo de Cristo? ¿Cuándo se bautizó? ¿Verdad? ¿Cuándo creyó, se arrepintió, confesó a Cristo y fue bautizada para el perdón de los pecados? Tenemos otro ejemplo en el libro de Hechos. Y hay algo importante, queridos hermanos, y los que nos escuchan a través del internet, es que hay que mantener y decir con toda claridad que esto es un modelo de Dios para la iglesia de todos los tiempos. No está escrito solo como algo que está allí, que es muy bonito, importante, sino que es un modelo a seguir, un modelo a seguir. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34, encontramos la historia del carcelero de Filipo. Todos sabemos, por los que hemos estudiado el relato, que Pablo y Silas están presos allá en el cepo, allá en lo más profundo de la cárcel, ¿verdad? Ellos cantan himnos al Señor, hay un terremoto, las puertas de la cárcel se abren y el carcelero que estaba allí pendiente de los presos cree que se han escapado y va a matarse. Mire, pero dice la Escritura que Pablo pues le dijo: no, aquí estamos todos, no te mates, no te hagas daño. Y enseguida él los llevó a su casa, lavó sus heridas. Y algo muy importante que vemos es que dice que le hablaron la palabra del Señor. Fíjense qué importante. Nadie puede convertirse a Cristo por un testimonio o por un cuento o por una anécdota. Hay que hablarle la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hay que predicar? Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Amén. El Evangelio. Le hablaron la palabra, le hablaron el Evangelio. Y él tomándolo, dice ahí, ¿verdad? En aquella misma hora de la noche, mire, en aquella misma hora de la noche, ¿verdad? Algo muy importante. ¿Cuándo este hombre fue bautizado? Fue bautizado indudablemente en aquella misma hora de la noche. Se bautizó él con todos los suyos, dice el relato, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué maravilloso! Este hombre, ¿verdad?, recibió ser inscrito, ¿verdad?, en el libro de la vida, recibir la salvación, ser añadido al cuerpo de Cristo, cuando, al igual que Lidia, oyó el Evangelio, creyó, confesó, se arrepintió y fue bautizado, ¿verdad?, para el perdón de los pecados y ser añadido a la iglesia y ser inscrito en el libro de Dios, en el libro de la vida. Realmente algunos creen que la salvación es un tema que está limitado para algunos, ¿verdad? Es decir, que la salvación no es para todos y que ya hay un grupo de personas que Dios ha seleccionado para que se salven. No es así. Dios no es arbitrario, Dios es misericordioso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice el apóstol Pablo. Pero en Romanos capítulo 2, versículo 11, tenemos que oír estas palabras para los que creen, ¿verdad?, que hay gente que está predestinada para ir al cielo, ¿verdad? Incluso algunos siguen enseñanzas como de Juan Calvino, como la expiación limitada,
Mire, la expiación limitada es una doctrina que creó este monje, y muchos no creen como una doctrina de Dios, ¿verdad? El calvinismo, ¿ve? También dicen, hablan también ellos de la predestinación, es decir, a ver, predestinar es fijar un destino antes de que esta persona nace, ya está predestinada a algo. Así que usted sabe, predestinar significa que usted, pase lo que pase, usted va a llegar a su destino. Es decir, si usted es salvo, usted va a ser salvo como sea. Y la cosa no se mueve así delante de Dios. En el plan de Dios las cosas no son así. Aquí el apóstol Pablo dice claramente en el capítulo 2, versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Y aun cuando los judíos, ¿verdad?, creían que solamente ellos eran el pueblo de Dios, de que lado de la cruz era así, porque así estaba el plan de Dios. Pero luego el apóstol Pablo llegó a comprender el misterio de Dios, y lo explica en su primera carta a Timoteo, que el misterio oculto de Dios a través de los siglos era que los gentiles también tienen parte en el plan de Dios, en la salvación de Dios, en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo aclara aquí, no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Dios es maravilloso, Él es gracia, Él es amor para todos, y quiere, ¿verdad?, salvar a todos los hombres. En Mateo capítulo 11, versículo 28, usted sabe ese texto maravilloso, cuando Jesús dijo, venid a mí, todos. ¿Cuántos? Todos. No dice a los predestinados, sino todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Amén. Y más tarde, en la revelación del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 17, Juan escribe estas palabras. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay excepción. No depende de Dios ya. Depende del hombre también. Si el hombre quiere ser salvo, ¿verdad?, tiene que pasar por la obediencia al Evangelio. Debe ser inscrito en el libro de la vida por la obediencia al Evangelio. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que la salvación o ser inscrito en el libro de la vida no puede ser posible a través de ser una persona que es caritativa, que es buena gente, que regala, que es generosa, que es compasiva. No. La salvación no viene por eso. Ya vimos que es por medio de la obediencia al Evangelio. Amén. Y un ejemplo en la Biblia, hermanos, claro, es el caso de Cornelio. Cornelio lo encontramos ahí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 2. Y describe, ¿verdad?, cómo era este hombre. Miren, el carácter, las características de este hombre. Dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchos limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, Cornelio era un gentil, un hombre quizás, ¿verdad?, con unas características mejores que muchos de nosotros los cristianos. Mire, pero no era salvo. Aunque tenía todas estas cualidades, no era salvo. Él necesitó oír el Evangelio, ¿verdad? Y si usted lo lee, se dará cuenta que Pedro va y le predica el Evangelio. El ángel se le presentó, pero no le dijo qué es lo que tenía que hacer. Pero Pedro sí, el apóstol, ¿verdad? Y este hombre creyó y fue bautizado él y toda su casa para la salvación y para ser inscrito en el libro de la vida. Bueno, pero ¿por qué no, hermano? ¿Por qué es que uno, siendo buena persona, buena gente, haciendo buenas obras, uno no puede ser salvo de esa manera? Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice la razón. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. La palabra todos deja sin excepción a ninguna persona. Nadie puede venir y justificarse que no ha pecado. Dice, todos pecaron. Todos, ninguno. Y más adelante dice, no hay uno que haga lo bueno. No hay ninguno. Es decir, para los propósitos de Dios, el hombre, ¿verdad?, se perdió completamente.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no están en el libro de Dios. Bajo ese esquema, todos los hombres están separados, lejos del libro de Dios o de la salvación de Dios. Pero, como leemos, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Restituido o siendo, hermanos, salvado, ¿verdad? Mediante la gracia que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el hombre se salva por la gracia del Señor. No porque lo merezca, nadie merece la salvación. Todos merecemos el castigo. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Pero en Cristo Jesús hay una oportunidad para ser salvo. Pero hay que obedecer el Evangelio, confiar en la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. El Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús dijo o dio el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Él dijo, y el que creyere, en otras palabras, el que les oiga y crea que yo morí por Él, que yo fui sepultado por Él, que resucité al tercer día entre los muertos por Él, y se bautice, será salvo. Mas el que no, es decir, el que no crea que yo morí por Él, el que no crea que yo fui sepultado, y el que no crea que yo resucité por Él, ¿verdad? Y no se bautiza, será condenado. El verdicto es absolutorio. Todo el que no cree en el Evangelio será condenado. Entonces no es solo por creer en Dios, ¿verdad? Hoy estamos en un tiempo donde muchos dicen ser creyentes, ¿verdad? Todo el mundo es creyente, todo el mundo es cristiano, estamos en la era cristiana. Pero vemos que todos aquellos que creyeron fueron bautizados. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Entonces, recuerde usted que aún Santiago, ¿verdad? En el capítulo 2 de Santiago, versículo 19, nos hace una observación sumamente inteligente ante esta confesión de muchos de que son creyentes y que por eso van a ser salvos, ¿verdad? Solo por creer. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ok, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Añade, ¿verdad? Y tiemblan. Mire, los demonios creen, pero ¿pueden ser salvos? No, no. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42, note usted allí en ese versículo que aparece la palabra muchos, que siempre esa palabra muchos se relaciona con los que se pierden, pero no con los que se salvan. Y vean ustedes con qué está relacionada esa palabra. Versículo 42 del libro de Juan. Muchos creyeron en Él. ¿Qué pasó con estos muchos? Creyeron en Él. ¿Pero qué sucedió? Dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Tal fe no puede salvar a nadie. Porque estaban más interesados en congraciarse con los hombres, en mantener sus puestos políticos o religiosos, en mantener en tener a sus familiares y parientes contentos antes que obedecer a Dios. Entonces no sirve ser bueno nada más, tampoco solo creer, ¿verdad? Hay que obedecer el Evangelio para poder tener la salvación. Ahora, hay otro punto. Hermano, entonces si me bautizo, entonces sí soy salvo. Bueno, también no por haber sido bautizado, una persona solamente porque se bautizó va a ser salva. Realmente esto es algo que muchos debemos de comprender. Y en primer lugar, ¿verdad? Es porque muchos fueron bautizados cuando eran infantes, ¿ya? Fueron bautizados cuando eran niños, ¿verdad? ¿Y qué hemos de decir? Bueno, cuando abordamos la temática del bautismo, nos damos cuenta quiénes son las personas que califican para el bautismo. Marcos 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, la persona que sea bautizada tiene que tener capacidad intelectual. Creer significa someter, ¿verdad?, a juicio
los conceptos acerca de Dios y llegar a comprender una verdad. Un bebé no tiene esa capacidad. Usted le enseña a un bebé de 8 días de nacido, mire, Jesucristo vino y murió por usted, ¿verdad? Para librarlo de sus pecados. Desde ahí estamos mal. El bebé va a decir, sí, es verdad, porque le está moviendo la cabeza, pero en realidad el bebé no entiende. El bebé no sabe, él es inocente completamente. Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Y todo el que quiera ir al cielo tiene que volverse como un niño, nacer de nuevo, se le dijo a Nicodemo. Entonces, es importante darnos cuenta que no todos los que han sido bautizados van a ser salvos porque fueron bautizados. Muchos también han sido bautizados, ¿verdad?, por aspersión o rociar, ¿verdad? Lo cual pues tampoco es en la forma bíblica. En Romanos capítulo 6, versículo 4, nos dice que el bautismo, ¿verdad?, es una sepultura en agua, una inmersión en agua, ¿verdad? De esa manera se lleva a cabo el bautismo bíblico, por inmersión en agua, no por aspersión, ¿verdad? No por rociar agua en la cabeza de una persona, sino por inmersión en agua, ¿verdad? Eso es bien importante. Y lo otro, ¿verdad?, es importante darnos cuenta que podemos ser bautizados, hermanos, pero si no perseveramos hasta el final de nuestros días, no seremos salvos. Entonces, es importante volver la mirada hacia 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo les recuerda el Evangelio a los hermanos en Corinto, ¿verdad? Y dice, si no perseveran, habrán creído en vano. Capítulo 15, versículo 2. Creemos en vano cuando nos bautizamos, pero luego nos volvemos al mundo a vivir como antes, olvidando nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, nuestro bautismo. No sirve de nada entonces, ¿verdad?, haberse bautizado. Nos bautizamos para una nueva vida en Cristo. Romanos 6, versículo 4, ¿verdad? Naciendo a una nueva vida en Cristo. Todo lo viejo pues se quedó allá atrás y ahora vivimos una vida nueva, todo es nuevo en el Señor. Por lo tanto, ¿verdad?, nuestra conducta tiene que ser renovada plenamente. Entonces, lo otro, hermanos, y terminando, ¿verdad?, es que no vamos a tener nuestro nombre inscrito en los cielos, hermano, en el libro de Dios, solo porque somos miembros de alguna iglesia. Porque miren lo que el Señor dijo allá en Mateo capítulo 15, versículo 13. Toda planta que no plantó mi Padre será, ¿qué?, desarraigada. ¿Pero por qué? Porque Él dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted tiene que estar en la iglesia de Cristo, no en cualquier iglesia. Habremos de decirlo con categoría, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo, voy a edificar mi iglesia. Y ni la misma muerte, que es lo que acaba con todos los planes, proyectos de las personas que tienen sueños ahora de que mañana y pasado y que este año harán, pero se mueren y ahí termina todo. No pasaría con la iglesia iba a permanecer. Hasta el día de hoy, la iglesia de Cristo se mantiene predicando la verdad. Y las personas pueden conocer no de nuestra iglesia, sino de la iglesia neotestamentaria. Pueden conocer en Hechos capítulo 2 en adelante, ¿verdad?, de esta iglesia. No es cuestión de ser miembro de cualquier iglesia, sino de la iglesia que Cristo estableció. Porque hay un solo cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 4 nos enseña eso. Que hay un cuerpo y el cuerpo, fíjense bien, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo tiene un cuerpo, mire, que es la iglesia. Cristo no puede tener muchos cuerpos, ¿verdad? También se dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Jesús no puede tener un montón de esposas, porque sería polígamo, ¿verdad? Él tiene una esposa, la iglesia. Y hemos de permanecer unidos a ese cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad?, de Cristo, para tener nuestros nombres inscritos
en el libro de la vida. Usted puede estudiar los casos de conversión en el libro de Hechos, ¿verdad? En primer lugar encontramos que en el capítulo 2, como 3.000 personas en el día de Pentecostés, en la fiesta de los 50 días de los judíos, como 3.000 personas dice que fueron añadidas a la iglesia. En Hechos capítulo 8, del versículo 1 en adelante, se les predica el evangelio a los samaritanos y dice que se bautizaban hombres y mujeres, uniéndose a la iglesia que se inició en Jerusalén. Más tarde, en el capítulo 8, encontramos al eunuco de Etiopía, que habiendo recibido el evangelio de boca del evangelista Felipe, dice que fue bautizado y siguió gozoso su camino. En Hechos 9 encontramos la conversión del perseguidor Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo, también unido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo que él prometió edificar. Luego en Hechos capítulo 10 encontramos la conversión de Cornelio, de aquel centurión romano muy temeroso, piadoso de Dios, que él y con todos los de su casa fueron bautizados y añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. En Hechos 16 acabamos de ver también la conversión de Lidia y luego también la conversión del carcelero de Filipos. Sus nombres fueron inscritos en el cielo, fueron inscritos en el libro de la vida. Queremos orar a Dios para que también, ¿verdad?, su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y animar a la iglesia en todas partes donde esté a su fidelidad al Señor. Recuerde que su nombre puede ser borrado. Algunos dicen que no, pero el Señor dice que su nombre puede ser borrado. Dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22. Entonces, estimados hermanos y amigos, les animamos a que sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Hoy usted puede ser inscrito en el libro de la vida, no haciendo una oración como comúnmente se dice, sino creyendo en el evangelio, ¿verdad?, arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de sus pecados. El Señor le va a añadir no a cualquier iglesia, a cualquier grupo religioso, sino que le unirá a la iglesia del Nuevo Testamento. Usted puede ser cristiano nada más y miembro de la iglesia de Cristo, de la cual fueron miembros todos estos personajes que acabamos de nombrar en las Escrituras. Que Dios bendiga a la iglesia y a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a